Buenas tardes, ¿se escucha bien? Escucha bien, adelante. Bueno, mira, después del intensivo y los exámenes y demás, he estado experimentando cositas, especialmente la semana pasada. La semana pasada fue toda la semana, o sea, constantemente, sentir espacio de una manera que yo jamás había sentido anteriormente. Me encanta. Eh, claro, o sea, yo percibía el espacio literalmente como un reino. O sea, con una vida propia tan intenso como el mundo físico. O sea, o sea, era un reino con vida propia, extremadamente vivo y bueno, o sea, me sorprendió porque estaba en constantes, o sea, eso estaba en una constante presencia, o sea, 24 horas, una facilidad bestial para acceder a ello que estaba ahí de manera, ya te digo, muy accesible, muy fácil. Y lo que sentía era eso, era una grandeza de un reino. O sea, y he escuchado mil veces hablar sobre el reino, lo has comentado muchas veces, y creo que es la primera vez que lo entiendo. Creo que es la primera vez que lo entiendo y lo siento, a no ser que sea un tema de mi cabeza. Pero creo que no, ¿verdad? Y incluso ya te digo, el sábado estuvimos 8 horas de ruta en moto, fue un día bastante intenso, mucha adrenalina, muchas curvas, parar a comer, venga, un paceta con queso, un croissant de chocolate, todo así. Y llegué a casa sin nada de desgaste psicológico, de energía psicológica. O sea, esa presencia estuvo constantemente. Bueno, había apuntado para comentar esto cuando yo estaba todavía con esa facilidad y hace 2 días que no está esa facilidad. Entonces ahora estoy un poco como cabreado, porque quiero tener esa intensidad, o sea, eso está ahí, sigue estando ahí, lo puedo percibir, pero siento ahí como una cierta incomodidad de que no siento eso a nivel con esa pureza. Ok, No lo siento con esa pureza. Entonces, cada vez que yo comentaba cada cierto tiempo, oye, mira, que voy así, voy así, siempre hablaba de una mayor profundidad, sí, de mayor profundidad y mayor intensidad. Pero ahora no, o sea, ahora lo que ha cambiado es una percepción de la cualidad del espacio. me encanta. ¿Sabes? Ya no es un tema que busquen más intensidad o ni siquiera, no más profundidad, es un tema de que ha cambiado completamente la cualidad. O sea, es muy diferente. Y bueno, pues eso, ahora estoy así como que eso está ahí, pero es como que hay bastante distracción, llevo 2 días como bastante distracción, sigue estando ahí eso, pero hay bastante distracción. No hay sufrimiento, porque si no ya obviamente entraría la presencia rápido, ya, yo creo que ya estoy en ese punto de que no tolero mucho que haya sufrimiento. Muy Pero bien. sí hay distracción y me toca la moral mucho que haya distracción, porque quiero estar ahí y llevo 2 días que me está costando. Entonces me gustaría saber un poquito en qué punto estoy, cómo manejarlo Ujú. y eso. Vale. Recordemos por un instante algo, y esto es muy hermoso. Escucha a todos, por favor, porque esto es hermoso y es para todos. Hay algo en nuestro corazón, algo que o sea, los seres humanos podemos tener equilibrio en la conciencia, experimentar paz, amor, alegría. Después podemos empezar a penetrar la dimensión espiritual, tocar el espacio, expandirnos. Pero cuando el corazón empieza a despertar a la verdad, eh, recordar, por ejemplo, la frase que estoy repitiendo últimamente al final de los satsanas. Digo, el espacio jamás volverá a ser un espacio. ¿Recordáis estas frases, no? Que digo. De hecho, el satsang de este viernes está basado en la sutileza y al mismo tiempo en la intensidad. Vamos a combinar ambas. Empezaremos con lo sutil y a partir de ahí acumularemos energía, porque vamos de nuevo a la intensidad. Así que no te preocupes porque la vas a recobrar en este satsang, así que aprovechar al máximo. Pero si recordáis, siempre hablo de que en una primera instancia nosotros moldeamos la energía, la elevamos, tocamos el espacio, lo sentimos, pero siempre terminamos dándole sentido. La parte más difícil que tiene el ser humano con respecto al despertar espiritual en lo que respecta a la esencia del ser es encontrar el sentido justo, lo que se llamaría el sentido de justicia divina, tal y donde la justicia divina es ubicada realmente. O sea, tú podrías decir que el ser tiene muchísimas cualidades. Presencia, espacio, es sutil, es ingrávido, pero hay un lugar justo y perfecto. Y ese lugar justo y perfecto es un sentido. Es un sentido que gobierna el resto de los dones.
Un sentido muy preciso y exacto de una mirada espiritual que debido a que esa mirada es completamente justa, puede tener, es como si estuviera en el centro y todos los dones giraran alrededor. Cuando nosotros empezamos a dar sentido al propio espacio, imaginaros por un instante, sentidlo conmigo, que el espacio fuera realmente el lugar donde Dios viniera a visitarme. O sea, si hubiera un lugar donde Dios viene a visitarme, debe de ser un lugar puro al cual yo pueda percibir y asociarme a Él. Y nosotros lo llamamos espacio. Dios viene a visitarme en forma de espacio. En ese momento, justo en ese momento, para ti, el significado de una visita, el significado de que algo se haga aparente, el significado de que seas abrazado, el significado de... Ese significado trasciende por completo toda experiencia espiritual, porque su propio sentido será apoyado por los dones para su experimentación, pero su propio sentido trasciende absolutamente cualquiera de los dones. Por eso en muchas partes de la filosofía se habla del sentido del ser. Nosotros podemos decir que la expansión es un reino, pero si observas a qué te refieres con reino, vas a un sentido que trasciende la propia experiencia de lo que la expansión significa. Y de alguna forma ese sentido se ha asociado a la experiencia de magnitud y de presencia que se experimenta cuando la expansión tiene lugar. O sea, podríamos decir, para que se entienda, que el sentido es capaz de permear todavía muchísimo más aquello que tú denominaste expansión y aquello incluso en lo que tú puedes llamar intensidad espiritual. Porque cualquier sentido, cuando toma la intensidad espiritual, por ejemplo, o la expansión, todavía lo purifica muchísimo más y lo aviva mucho más. Lo cual significa que el sentido de conexión devocional con Dios sea un elixir para potenciar todos aquellos dones que nosotros ya hemos conquistado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Quién no lo entiende? Que hable hoy o calle para siempre. ¿Quién no lo entiende? Ok, ok, está bien, no hay problema. ¿Qué pasa? Nosotros entramos en el campo de la devoción justo cuando nuestras habilidades espirituales en relación a los dones de la conciencia van teniendo lugar. Entonces, claro, si tú eres capaz de avivar el espacio por intensidad, de alguna forma llegará un momento donde dentro de esa vivacidad de expansión y transparencia, vas a poder empezar a enmarcar esa expansión dentro de los propios sentidos de devoción. Entonces, de repente, la expansión se vuelve un reino, pero cuando utilizamos la palabra reino, lo estamos ensalzando o elevando o dando alabanzas en nuestra mirada. Es como si el asombro tomara lugar en nuestra experiencia. O sea, y aquí voy a hablar de algo muy preciso que a veces siempre lo aliento y algunas personas lo pasan por alto. Siempre hablo del asombro. O sea, la mayor dificultad que tiene el ser humano es con el asombro. O sea, el asombro sería como el puente intermedio entre la intensidad, la expansión de la conciencia, su vibración y el poder alabarlo. La alabanza no puede venir si no viene de lo nuevo. O sea, cuando un ser humano despierto toca el espacio, es como si lo tocara siempre por primera vez. Jamás lo toca como si ya lo conociera. Jamás. Y es porque tiene un sentido. Por eso en los satsanes, en los últimos satsanes, estoy trabajando constantemente el sentido. ¿Me seguís? El sentido de devoción sobre el propio espacio hace que el espacio esté absolutamente mucho más disponible que lo estaría en una mirada seca y fría, en una mirada únicamente tocando lo que es el espacio. Por eso últimamente nosotros trabajamos todo con frases devocionales. Si tú de repente tocas el espacio, en este caso ahora hablaremos un poco del reino, pero si tocas el espacio y lo consideras un compañero, la sutileza del espacio se impregnó por un sentido. Y si observas la diferencia entre que el espacio sea lo no forma vivo
y tenga el sentido de compañero, te darás cuenta de que ese sentimiento de compañero hace que el espacio se vuelva mucho más esponjoso, sea mucho más vivo y tenga un sentido para nosotros. La dificultad siempre está en el sentido. Por eso las antiguas filosofías mostraban alabanzas sobre aquello que era divino. Entonces, cuando utilizamos el término reino y decimos que el lugar donde la percepción tiene lugar es un altar, o el espacio, la sensación de aquello que no tiene forma es el altar de la percepción, algunos utilizan el altar del alma o el trono del alma, utilizan este tipo de términos para que cuando veas desde ahí no lo tomes como únicamente el típico ver de la existencia que todos los seres humanos tienen en su propio ver, sino que cada paso, por sutil que sea profundo y significativo. Por tanto, cuando decimos que de repente la expansión de la conciencia se convirtió en un reino, realmente lo que estás diciendo es que viste la grandeza o la magnificencia de la totalidad de la conciencia. No estás hablando de que de repente te sentías grande, es que te maravillaste con su magnificencia. Eso es una alabanza. Todos los seres humanos deberíamos de vivir en alabanza a aquello que no tiene forma. La alabanza comienza con el asombro. Sin asombro, la alabanza no puede tener lugar. Si tú miras al espacio y dices el espacio, no pasa nada. Sí, la conciencia irá tocando lo que no tiene forma, producirás una sensación de no mente, experimentarás presencia. Quizás si generas una cierta brecha de continuidad, la vibración se elevará, pero si no hay alabanza, no hay sentido. ¿Qué pasa? Que la conciencia es un... O sea, cuando nosotros hablamos de conciencia, no nos estamos refiriendo al hecho de ser conscientes, no únicamente. El hecho de ser consciente es solo una parte. Cuando la conciencia regresa a su fuente, todo lo que va encontrando por el camino de regresar a su fuente, que por supuesto se hace a través de la humildad, la compasión y el contacto con lo sutil, cuando la conciencia va regresando a su fuente, en la medida en que va profundizando en su naturaleza, la visión contemplativa, o sea, la capacidad de ver la conciencia y al mismo tiempo la capacidad de ver la experiencia, ese ver se vuelve cada vez más magnánimo. O sea, dicho de otra forma, el ver se va impregnando de las cualidades reales de la conciencia en la medida en que ella va profundizando en la naturaleza de la conciencia. Dicho de otra forma, para que se entienda en términos prácticos y simples, tú ahora ves la expansión y la expansión es vista desde ti y puedes sentirte grande. Pero cuando tu ver se haya permeado totalmente por la expansión, lo que sentirás es algo magnánimo en esa expansión, porque tu percepción se tornó de la misma naturaleza que la expansión que conoces. Por eso, la medida en que tu percepción se vaya impregnando, cada vez se sentirá más magnánima. Pero eso se siente por la purificación de la percepción. Entonces, lo que significa es que la medida en que una persona, pero, pero entendamos esto bien, porque lo que no quiero es que conlleve ningún error. No sirve de nada de que tú hagas alabanzas y no voy a decir no te las creas, porque nosotros decretamos sin llegar a creerlo. Lo que no puedes hacer es alabanzas como truco. Si no lo sientes, no lo sientes, pero no hagas alabanzas por truco o trato. Decreta y punto. Intentas sentirlo, no lo sientes, ok, no pasa nada. Intenta ponerte un poco romántico, no lo sientes, ok, no pasa nada. Pero no lo intentes por truco o trato. Decreta, 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 decreta y todo eso se irá abriendo. No necesitas engañar a nadie. ¿Se entiende?
Si después de una experiencia tú quieres regresar a ello, en realidad date cuenta de que se estás poniendo en la posición de truco o trato. Y entonces llega el momento en el que tienes que volverte sutil y elegante. Y de esto vamos a hablar en el próximo satsang, de la elegancia y de la sutileza. Entonces, la experiencia que experimentaste, o sea, la vivencia que has tenido, se ha convertido en una imagen en tu cabeza, que quieres volver a representar en la experiencia presente. Y eso genera un bloqueo. No hay nada contradictorio porque hay algo muy hermoso que juega a favor y en contra del ego, a favor tuyo y en contra del ego. Y es que una vez que algo fue experimentado, lo tienes como referencia, pero por error de puente de entrada no puedes volverlo a experimentar, pero la referencia queda presente en la conciencia. Eso significa que cuando la experiencia venga, será familiar y la familiaridad se convertirá en profundidad y al mismo tiempo en ensimismamiento. Entonces, donde el diablo construye una capilla, Dios genera un hábito y al mismo tiempo abre una posibilidad. Entonces, ahora el ego construye una capilla allí, te crea una imagen y él ahora está festejando esto, pero da igual, tú ya tuviste el punto de referencia, que es lo que Dios quiere. Y en cuanto se agote esa imagen, regresarás de nuevo a esa expansión. O la volverás a tener por capas. Quizás no será tan magnánima, pero tendrán pequeños destellos de sentido. Y finalmente, como ya descubriste el sentido, muy posiblemente cuando regrese habrán destellos allí. Y ese sentido poco a poco irá penetrando en tu corazón. Entonces, una de las cosas que denotas es que haces, no voy a decir esfuerzo, pero sí truco o trato. Entonces, entiendo tu ímpetu y te funciona, lo cual, como te funciona, no puedes decir nada, porque trae buenos resultados. Si intentáramos amainar tu ímpetu, posiblemente no serías tan diligente y juicioso con las prácticas. Entonces prefiero no amainar tu ímpetu y dejar que tu proceso natural tenga lugar, porque en el momento entiendas el puente de entrada por sutileza y elegancia, el truco o trato se volverá elegante. Y aquello como truco o trato que usó el ego para esconder la experiencia, en el momento entiendas las sutilezas por elegancia, podrás regresar a ella cuanto desees. Los seres humanos no somos elegantes, porque el ego no lo es como golpear con un martillo una tacha, como decía Adyashanti, ¿verdad? Pero toda entrada al espacio abierto es sutil y elegante. Siempre es sutil y elegante. Algunos dicen sutil, pero la elegancia es un sentido. O sea, ver belleza y elegancia en el espacio es un sentido que yo quiero proponer siempre para todos vosotros. Por eso digo sutil, sí, suave, lo informe, delicado, pero elegante. ¿Sí? Porque al menos, aunque no puedas tomar en alabanza ese propio espacio, la elegancia es algo que tú puedes ver en una sensación de aquello que no tiene forma, que no sufre, y que de alguna forma cada vez que lo tocas sientes como un acogimiento, un abrazo, y esa sensación de abrazo puede convertirse en un sentido. Entonces, una de las cosas que debes de observar es si realmente cuando esas experiencias están presentes, vienen por esfuerzo. Si descubres que no, ¿por qué habría que hacerlo después? Y recuerda también que cuando la experiencia es perdida, cuando ya no la tienes, es por falta de hábito, no solamente a la propia experiencia como tal o al propio sentido como tal, sino a la falta de hábito de aplicar puentes de entrada sutiles. Y a mí me gustaría saberlo. Si esta noche, después de escuchar esto, haces un puente de entrada sutil y elegante, tratándolo con mucha suavidad, con mucho mimo y cariño, si este volvería. Y yo te puedo asegurar que sí.
algo que me sorprendió, por ejemplo, y ya te digo que fue una semana, ¿eh? Es que cuando eso estaba muy vivo, o sea, no tenía, a ver, eso no se malinterprete, ¿eh? Que los puentes de entrada y los mecanismos son súper importantes. Pero es verdad que mientras sentía eso, o sea, pensaba, ¿hay expansión o no? Y pensaba, si es que me da igual. ¿Siento ese reino como otra edad o como que soy yo? Dios, es que me da igual. O sea, es que me da igual. ¿Estoy abierto o no? Obviamente estoy abierto, obviamente hay amor, obviamente. Pero, o sea, es como que no tenía sentido analizarlo tampoco. Digo, a lo mejor estoy como siendo muy soberbio y sí que había que tener un poco más de criterio, ¿no? O de análisis. Y lo que sí que llega a la conclusión de decir, mira, yo no sé si eso ya es un estado totalmente natural, seguramente no. Y yo no soy una persona conformista, pero yo solo con eso, o sea, solo con eso la vida es extremadamente dichosa ya, ¿eh? O sea, es Ya que no es. hace falta más, ¿eh? O sea, solo con eso, o sea, es una semana de decir, o sea, pero qué maravilla, qué gozo todo. Y la vida era normal, o sea, no pasaba nada extraordinario en mi vida. Pero todo tenía sentido, todo era, una pasada. Eh, sí, entonces está esa parte, ¿no? Decir, de como que entra un poquito a la mente, pero yo creo que hay mente por un lado, pero yo creo que es más un anhelo de corazón, ¿no? De decir, yo quiero esto para siempre, ¿sabes? Tengamos en cuenta que tú vienes de un intensivo y has sabido muy bien mantener la energía. Y los intensivos son un festín, son una celebración. Y su energía es exuberante. Pero también hay que ser inteligente para extender su energía. Entonces, quiero decir, o sea, nuestros intensivos no son para que tú vengas a vivir una experiencia. Son para que ellos se extiendan para tomar la realización. Entonces, claro, si tú sales del intensivo y has sido capaz de acumular esa energía y al mismo tiempo aprovechar esa brecha, es normal que tengas estas experiencias y posiblemente se queden, porque es terreno conquistado, obviamente, ¿no? De ahí de la importancia de que tú puedas naturalizar o normalizar la intensidad que fue experimentada en el intensivo. Yo quería, entre comillas, tu variación, Sergio. Entonces, esto ya para mí es terreno conquistado. Da igual que sea ahora o dentro de Sí, 3 meses. van a regresar. Y será algo natural, es decir, cuando haya una supuesta expansión, ya será con esa cualidad. Sí, y no solamente eso. Es maravilloso. La identidad seguirá corriendo a esa grandeza. Vale, maravilloso. Ok. Isaac, vamos contigo aunque no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Perdona, Sergio. Creo que con lo que ha hablado el compañero, creo que ya más o menos por mí ya Aún iba en así, relación. aún así sería súper hermoso que dejaras la cuestión aquí. Aunque ya ha sido contestada, por lo menos la sabemos. ¿Te apetece? Bueno, como te dije el otro día, yo ya estoy empezando con el tema de transparencia. Ok. Eh, el otro día te dije que no podía mantenerlo un poquito una vez terminada la meditación en la calle. Y hoy estoy si no recuerdo mal, estoy en el apartado 28 acabo de empezar un siguiente bloque, no, ahora mismo no recuerdo cuál es el siguiente bloque, es el número 28 y estoy aprendiendo a ver el espacio enfrente mío. Me encanta. Y esto me lleva, claro, es un momento bastante, claro, llevo tiempo escuchando el tema del espacio y tal, y no entendía nada, no entendía nada, y ahora como que empiezo a percibirlo un poquito, y hoy como que lo he llevado a la calle después de la meditación, pero no estoy seguro si las sensaciones son las que tienen que ser o no. Y ha habido por momentos que pienso un poco que sí, no sé si a lo mejor debería sentirlo con más intensidad y tal, pero sí es cierto que la cabeza, digamos, el momento de la mente es maravilloso, no escucho nada, no escucho nada la mente y de repente como que veo un poco, percibo un poco el espacio, incluso en la meditación de hoy escucho que había que percibirlo entre objetos y tal, intento mirar no sé si lo he entendido bien, pero a lo mejor veo un árbol con ramas y tal, e intento percibir el espacio ahí, o, ¿sabes? Luego, por ejemplo, cuando pienso que va bien, digo, es como que me emociono y hostia, que lo estoy cogiendo, que lo estoy cogiendo, y de repente se va, se me va, y digo, joder, se me ha ido.
Y no sé, eso es. Y la verdad que creo que lo empezó a sentir, pero no estoy seguro de él. Apostamos por ti. Estamos contigo y apostamos por ti, claro que sí. Lo importante es que hablas de sensaciones. Si hablas de sensaciones, nunca estarás siendo incorrecto. Después ya ajustaremos qué sensaciones. Sí, Después ya lo ajustaremos. No te preocupes. Eso te ayudaría a ajustarlo. Pero si hablas de sensaciones, estás en lo correcto. ¿Ok? Continúa con el curso de maestría en meditación. Sigue trabajándolo porque es muy potente y te va a ayudar a hacer ese cambio que ya estás haciendo. Has visto cómo lección a lección, si eres un poquito juicioso, las vas repitiendo como tocan, las haces todos los días, la transformación se va dando. Así que continúa con él. ¿Ok? vale, perfecto, sí. Ok, y me encanta que ya la saques a la calle. Eso está bien. Sí, sí, pues, yo digo, he podido mantenerlo, en eso creo que estoy. También el tema de, ¿no? Como que tiene que ser algo silencioso y demás, y no sé si la sensación me viene, pero como que noto un pitido de una frecuencia o algo de eso, y cuando noto eso es como que estoy en lo correcto, o Ok, me da la sensación. Entonces no sé si muy eso. bien. Entraste al trapo, entras al trapo. Eso está Sí, bien. Bienvenido a la familia. Ok. gracias. Gracias a ti por estar aquí. Ok, qué bueno. Hermoso. Es como vienen, ¿eh? ¿Verdad? Como vienen todas las personas que vienen nuevas. Sí que es cierto que aquí lo dijo Pepe una vez, ¿no? Que esta posibilidad de tener maestría de meditación para todos los que entran nuevos es maravilloso porque les ahorra muchísimo tiempo a todos, ¿verdad? Y acelera el proceso. Así que, hermoso. Vamos contigo, Manu. Al menos deja la cuestión por aquí, si quieres. Y estamos fuera de tiempo, pero bueno. Ah, no, no estamos fuera de tiempo, estamos bien. Ok, ¿Estamos bien? estamos bien. Dale. Vale. Entonces voy a compartir la experiencia así un poquito más largo de lo que tenía pensado, que iba a ser más sintética. Bueno, el caso es que el tema del último intensivo tuve la fortuna de luego seguir compartiendo con Miguel y Liz, y eso fue darle una continuidad a algo que si me hubiera venido directamente seguramente se hubiera diluido un poco, ¿no? Y yo creo que fue una bonita estancia, aparte de lo vivenciado, no solo porque fue improvisado, cosa que últimamente ya se empieza a instalar en mi vida como por sistema, las cosas sobre la marcha, intentando planificar lo menos posible y que venga lo que tenga que venir. Y luego tuve, al volver aquí, un día con un problema físico, tuve una contracción y, y la cabeza me empezó a tocar un poco en las narices y dije, "Oh, ¿cómo? Después de lo bien que hemos estado allí, de repente otra vez me empiezas con tu cháchara y con tus movidas". Digo, no, esto no puede ser. Y el caso es que fue por la mañana y por la tarde, paseando al perro, de repente otra vez en la calle, el espacio me volvió a saludar y digo, mira, esto ya es lo que me mola, ¿no? Y tuve también otra experiencia curiosa que, que no la había experimentado, porque fue un episodio de dolor físico. Eh, a la vuelta bueno, después del intensivo y de la estancia con Miguel y Liz y demás, tenía cita con el de digestivo por una molestia que arrastraba de que se me quedaba atascada la comida y en la misma zona de vez en cuando y esporádicamente tenía una opresión dolorosa
en ese mismo punto, ¿no? Se lo comenté por si tenían relación. Me dijo que seguramente fuera como dijo, un prolapso esofágico y que tal vez fuera motivo del reflujo, que la gente a veces ese reflujo lo Mm, asociaba a dolores de infarto de miocardio. O sea, lo confundían ese dolor en el pecho con infarto de miocardio, ¿no? Y hasta la fecha que había tenido algunos, de hecho alguno me dio el día anterior al intensivo, bueno, la madrugada antes de llegar al intensivo me dio uno y otro durante mi estancia en Paiporta. ok. Y estaba en ambos, estaba fuera del espacio. Pero el último que me dio, estaba yo en el espacio y de repente noté ese dolor. Digo, no, aquí no me vas a pillar tú, chato. Y intenté transparentar el cuerpo, respirar tranquilo, quitarle importancia. Y curiosamente, normalmente cuando estaba en casa y fuera del espacio, el dolor era más persistente, tomaba agua para ver si agua fría para ver si se me calmaba el dolor y tal. Y solía durarme, pues yo qué sé, igual 10 minutos, 15 minutos. Pero este como que se fue disolviendo en esa situación de estar en el espacio y dije, tócate los cojones, que hasta una cosa física también me va a venir bien el estar en el espacio para liberarme de ella. Y la verdad es que quería comentarlo por eso, porque me resultó hasta gratamente sorprendente que digo, mira, ya no solo es el sufrimiento, sino también el dolor físico, que también puede ayudar a sobrellevar un poco el estar tocando el espacio, ¿no? Y paralelamente, también me ha pasado algo curioso, que es que llevo una temporada en la que me levanto de la cama, desde la habitación, que es el último piso, solo con mirar la ventana y demás ya el espacio como que me saluda, ¿no? Es decir, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Y en la cocina también, que hay mucha visibilidad, lo mismo. Pero paradójicamente, antes como que mi percepción del espacio era cuando estaba sentado como inmóvil, sin hacer nada, muy centrado en o esforzándome en tocar el espacio, pero ahora es curioso que ya cuando bajo a la calle es como dice, hola, aquí estoy. No siempre es con la misma intensidad, pero sí es una presencia de que está ahí, de que me acompaña, de que como a veces me da la sensación de que me hubiera topado algo y estuviera medio colocado, digo, bueno, pues mira, aquí estamos. Y la cosa va Pero no, tomando... no te has tomado nada, ¿verdad? No, 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 que va, no. Las drogas que me manda el médico y poco más. Pero sí, sí, es otra sensación diferente, ¿no? Es decir, mira, está como ya, está ahí. Y sabes que está ahí, que además yo también quería comentarlo más que nada de cara a la gente que igual es un trending topic en mí. Para la gente que es nueva y que llega y le suena todo a chino, digo, qué gente que está tan súper evolucionada y no sé qué, y yo que no me entero ni de la misa en la media, que yo estuve más de un año intentándolo, persistiendo, viendo que la gente, o teniendo yo la percepción subjetiva y mental, porque al final es mente lo que estaba allí elaborando el discurso, de que había gente súper evolucionada y que yo era muy torpe y que no tocaba aquello ni de para atrás. Y en el intensivo este, sino en el anterior, que fue el punto de inflexión, fue como, para los que tenemos cierta edad, es sintonizar una radio con el dial y encontrar ahí que de repente dices, mira, la voy pillando, uy, ahí está aquí. Entonces, una vez de que ya la localizas, ya es cuestión de ir afinando un poquitín para que se oiga mejor o peor, pero sabes ya dónde está el dial, en qué punto del dial está, ¿no? Y luego, curiosamente, como que hice, uff, ya he llegado hasta aquí, ya me relajé, lo dejé un poco correr y luego fue unas semanas antes del intensivo, digo, venga, voy a ponerme las pilas, que esto no es serio. Y empecé otra vez
a ponerme formal a la hora de mis deberes para con el espacio y la cosa como que se reavivó, ¿no? Luego el último intensivo, como ya además te comenté, fue como un empezar un poco increchendo, un poco flojillo, pero luego ir cogiendo la onda y acabé ahí de puta madre. Y más que nada es por eso, porque a mí, más que a nadie, yo tenía la sensación de que el espacio me iba a sacar el dedo como diciendo, machato, tú esto aquí, después de 20.000 formaciones en las que parece que no es lo tuyo, esta tampoco va a ser lo tuyo. Y llegó un punto en que dije, oye, hostia, lo que me sonaba chino, ahora lo entiendo, lo reconozco, lo vivencio, lo siento. Y no solo eso, sino que además lo que tú muchas veces dices, puede parecer que estamos unos muy alejados de otros, pero yo la sensación que tengo es que como que he partido desde cero y ahora estoy a más X y mis compañeros que antes los veía a años luz, ahora ya no los veo tan lejanos. O sea que he tenido ahí un salto que digo, hostia, ¿cómo estoy filtrando ahora las cosas desde la vivencia y la experiencia? Es muy diferente desde como lo hacía antes, desde el ego espiritual, desde la mente, ¿no? Y eso es simplemente también para insistir que al final Sergio tiene razón. Muchas veces el ir y decretar algo que no lo entiendes, date tiempo, no hay prisa, no es una carrera contra nadie, es simplemente confiar, seguir tocando el espacio, sigue, sigue, sigue. Y cuando pienses que vas a tirar la toalla, sigue un poquito más, que es lo que me pasó a mí. Vuelvo a comentar otra vez porque habrá gente que no me conozca. Miguel, en un comentario que hice yo en el grupo de Telegram, me intuyó que estaba ya empezando a tirar la cuchara, a entregar la cuchara. Y me llamó, me dijo, venga, vamos a ir a tocar el espacio, venga, venga. Y todas las semanas conectábamos por Zoom, íbamos al espacio y él me dio la posibilidad de estar donde estoy hoy aquí. Es decir, y, y que él me abriera esa pequeña rendija, luego me dio pie a que en el intensivo yo te preguntara a ti. Es decir, hay varias cuestiones para mí que son fundamentales, que es la constancia, mantenerse a pesar de que al principio no te suene nada o te suene todo muy extraño, que al final Sergio es un gran maestro y sabe lo que habla y sabe lo que explica, lo conoce y hay que confiar en él. Hay que tener a ese punto de fe que a veces nos falta, aparte de constancia, trabajo, confiar también en el grupo, que es muy importante. Yo ya te digo que gracias a Miguel y luego gracias a ti di un salto que en mi vida hubiera pensado que era posible y ahora veo la posibilidad al alcance de la mano y para mí es maravilloso. Es un regalo, vamos, acojonante. ¿Que todavía tengo mucho camino por delante? Sí, pero el camino que he recorrido para mí y para gente que vaya entrando nueva es esplendoroso si seguimos las palabras y la confianza en la que tenemos todos en Sergio, de verdad. Merece la pena. Muchísimas gracias, Manu. A ti, Ok, a ti muchas y a los gracias. compañeros. Y la última cosita, eh, recuerdo que hubo gente que empezó contigo y estuvo 3 o 4 años hasta que empezó a dar esos pasos de gigante. Yo tardé 1 año y pico, pero hay gente que con la inercia y el potencial y la energía que está moviendo el grupo en estos momentos, yo creo que se puede movilizar todavía más, puede ser una sinergia para que esa gente alcance más visibilidad, más eh, contacto y sentir la presencia del espacio en menos tiempo. Pero ante todo, confianza, seguir, seguir, seguir
Y es que este sitio es el mejor en el que se puede estar. Es que no, vamos, a mí no me cabe ninguna duda. Manu, estás muy bonito. Te amo. Gracias, gracias a ti. Ok, muchas gracias. Mira, voy a decir una cosa para terminar porque nos vamos de tiempo. Todo lo que dice, estoy con él, pero me gustaría no hacer alusión a todo lo que ha dicho y solo dejar una cosita, ¿no? Una cosita que quiero dar las gracias sobre todo a todas las personas que lo están haciendo y que lo están apoyando, ¿ok? El otro día, no, bueno, no voy a nombrar a nadie para que nadie se dé por aludido, pero una de las personas que está aquí me dijo que había pedido ayuda y uno de los compañeros le echó una mano. Ana María, fue Ana María. Y uno de los compañeros le echó una mano. De verdad, para mí es extremadamente importante que hagáis esto. Hacedlo. Vais a salir beneficiados, absolutamente. Es como decir eh, a todos los que ya lleváis un tiempo y entendéis, por ejemplo, los cuatro espacios, qué son, cómo sentirlos, cómo experimentarlos. Y alguien necesita saber sobre los cuatro espacios, acompañarle. Si alguien no siente el espacio, no lo toca o todavía no lo tiene claro, acompañadle. Sé que muchos tenéis vuestros trabajos y os dedicáis a lo que os dedicáis y no tenéis todo el tiempo y no dedicáis a esto. Está bien, no pasa nada, pero esto tiene que hacerse por placer. Nosotros somos un grupo comprometido con ese despertar y todos los que llegan son hermanos. Y para que se entienda perfectamente, ¿no? El espacio abierto es algo completamente al alcance de todos los seres y simplemente muchos de ellos solo necesitan que los apoyéis un poco, que los acompañéis, que los cojáis de la mano. Os dije hace muchísimo tiempo que esta labor no era únicamente mía. Y creo que ahora estáis viendo cómo todos estamos creando este ecosistema despierto para todos los seres humanos que llegan aquí. Y sabéis que muchos habéis estado mucho tiempo conmigo y ahora vemos que todos los que llegan, para ellos es mucho más rápido. Hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí. ¿Lo sentís o no? Y es vuestra energía, vuestro corazón puesto en la verdad. Y si está sucediendo que las personas lleguen y lo entiendan más rápido, es porque vuestro corazón está en la verdad. Si no, no sería posible. Pero deciros a todos los que entráis nuevos, tenéis un grupo aquí maravilloso. Y no significa que porque pidas ayuda un instante, tú seas menor que otro, o te sientas más pequeño que otro, o sepas que sabes menos que otro. Hay que olvidarse de eso, porque lo que importa son los resultados, y que los resultados sean significativos y verdaderos. Y que el estado despierto, la sensación realización, que muy bien entendemos en esta academia, se propague a todos los seres. Porque los que lleváis un tiempo sabéis que este estado se va anclando. Cada vez es más obvio, cada vez hay más expansión, es más continuo, hay amor, hay más amor. Así que nosotros somos esa posibilidad que decimos a este mundo o universo espiritual que el despertar espiritual no es únicamente para seres especiales. Y en ese caso, todos lo somos. ¿Sí? Y como siempre digo, todos aquí estáis aprendiendo no a despertar, sino a ser maestros. Todos estáis despertando a la maestría. Lo que nosotros llamamos espacio es Brahman o para Brahman. Lo que llamamos espacio es Cristo. Lo que llamamos espacio es Dios en la filosofía. Pero nosotros le pusimos un nombre tan sencillo para que el encuentro sea también sencillo. Y no por ello es menos sagrado. Y por tanto, todos los que estáis aquí, no voy a cargaros con que tenéis una gran misión. No voy a cargaros con eso, no quiero que llevéis esa carga. Pero disfrutad del compartir. Para mí,
todos los que estáis aquí tenéis esa gran misión para mí, pero no quiero poneros esa carga, ¿verdad? Entonces, lo bonito de la academia es que todos somos iguales, no hay nadie más despierto que nadie, únicamente hay un recibir a los que llegan, un enseñarles la simpleza de nuestra mirada y ya está, nada más. Ningún tipo de ensalzamiento egoico, ni de diferenciación, ni de más despiertos, ni más dormidos. Sabemos cómo funciona esto y sabemos enseñarlo bien, ¿verdad o no? Porque muchos habéis practicado mucho, sabéis ya cómo funcionan las cosas, cómo se ha de transmitir este despertar. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí ya podrían incluso hasta enseñárselo a otros sin ningún tipo de problema. ¿Verdad o no? ¿Me seguís hasta aquí o no? ¿Sí? ¿Estáis conmigo o no? Entonces, a los que llegáis nuevos, pedir ayuda. Y a los que estáis ya aquí, enseñad en humildad. Y veréis como algo muy hermoso empieza a propagarse. ¿Ok? Inmensidad, espacio y amor para todos.